Buenas, vamos a empezar hoy entonces todo lo que tiene que ver con la parte, la importancia que juega la termodinámica dentro de qué, dentro de la valoración energética de los residuos sólidos. ¿Listo? Como veníamos hablando, les venía contando, pues una de las grandes importancias que se tienen dentro de la dentro de la valoración energética es todo lo que está relacionado con qué, todo lo relacionado em, en cuanto a la parte térmica, ¿cierto? En cuanto a la parte térmica. Habíamos dicho que solamente había uno que no hablaba pues, tanto de la parte térmica, que era la parte de metanización. Obviamente también necesita calor, pero no a unas temperaturas tan elevadas como estas que estamos viendo, pues como algunas que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, de ahí viene pues la importancia de la termodinámica, porque la termodinámica lo que hace es estudiar qué, es estudiar la relación que existe entre quién, entre el calor y los demás tipos de energía. ¿Cierto? Pero ¿qué tipos de energía pueden estar sobre un cuerpo? Puede existir unas energías externas como unas energías internas que entran dentro de un sistema. ¿Listo? Y esa relación existente entre el calor y estos tipos de energía, tanto externos como internos, ¿cierto? Dan una serie de cambios que a nivel macroscópico. A nivel macroscópico, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de unas variables de gran importancia. ¿Cuáles son entonces, si estamos hablando de térmicos, cuáles serían de gran importancia? Entonces, por ejemplo, la temperatura. Pero la temperatura nunca viene sola. La temperatura siempre viene en relación con qué? Siempre viene en relación con la presión. Miremos algo por acá. Si nosotros tenemos esta ecuación, que es la ecuación ideal de gases, la ecuación ideal de gases, ¿qué me dice? Me dice que la presión por el volumen va a ser igual a la constante ideal de gases por la temperatura por el número de moles. Esta ecuación la vamos a trabajar mucho, pero mucho acá durante esta parte que estamos trabajando. ¿Listo? Si despejamos entonces y hacemos una relación entre presión y temperatura, nos podemos dar cuenta que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué me quiere decir que sean directamente proporcionales? Me quiere decir que si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra disminuye. ¿Será que eso es cierto o no es cierto? ¿Cierto? Miremos algo, miremos algo. ¿Dónde hace más calor? ¿En Cartagena o en Medellín? En Cartagena, ¿cierto? O sea, se debería, una cosa es pues el calor, pues que se da por el clima y otra cosa es por el microclima desde el punto de vista ambiental que nosotros tenemos, porque aquí a veces hace más calor que quién sabe en dónde, pues acá en Medellín, pero son diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de microclimas. Pero bueno, listo. Entonces no lo pongamos así. Medellín se encuentra creo que a 1500 metros sobre el nivel, a 1542 metros sobre el nivel del mar. Cartagena se encuentra a ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? A 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces viene la pregunta, ¿dónde realmente debería de hacer más calor? ¿A nivel del mar o en la montaña? A nivel del mar debe de hacer más calor. ¿Listo? ¿Y cuánto es la presión atmosférica en Cartagena? Una atmósfera. O sea que sería ¿cuánto? 640 milímetros de mercurio. ¿Cierto? ¿Cuánto es la presión atmosférica en Medellín? Que está a 1540 metros sobre el nivel del mar. Sería aproximadamente de cuánto, creo que es 0.84 atmósferas, o sea que es menor a una atmósfera, y se encuentra a cuánto, pues lo que sí me sé es la relación en milímetros de mercurio, que creo que son 640 milímetros de mercurio. ¿Eso qué afectaciones tiene? Empecemos a ver con unas afectaciones, ¿cierto? Si tiene una menor presión, entonces miren que, por ejemplo, la ebullición del agua acá en Medellín es a los 100 grados centígrados. No, a los 100 grados centígrados es en donde en Cartagena, porque está a nivel del mar. Acá es como a los 98 grados centígrados. Y así, poco a poco van disminuyendo entonces la temperatura con respecto a la presión. Entonces, por eso es que desde el punto de vista termodinámico se tiene que tener muy, pero muy en cuenta eso, porque, por ejemplo, a medida que yo voy subiendo, o a medida que yo voy bajando, a medida que yo voy subiendo, pues va a haber una mayor pérdida de calor, ¿cierto? O sea, va a disminuir la temperatura. Mientras que si voy bajando,
O sea que si voy a tener pérdidas de presión, entonces, perdón, si voy bajando en altura, va aumentando la presión, pero a medida que va aumentando la presión, también va aumentando la temperatura. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy, pero muy en cuenta ese factor. Yo sé que esto es un repasito, pero como les digo, es un repaso de todo lo que vamos a ir viendo, porque ya todo esto lo vimos, sino que es como para que vayamos recordando cada uno de esos apartes. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué es importante esta parte de la temperatura y de la presión? Por una sencilla razón, porque es que miren que, por ejemplo, acabé de decir algo, que la ebullición del agua es a 100 grados centígrados, pero ¿qué les dije? ¿Qué acabé de decir? A una presión de una atmósfera, ¿cierto? Si el agua puede ebullir a 50 grados centígrados. Buena pregunta, ¿no? Claro que el agua puede ebullir a 50 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ya sí no la puedo tener a una presión de una atmósfera, sino que también tengo que hacer? Bajar también la presión. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos esa serie de relaciones. Por eso es, sino que y eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta, sobre todo en una parte que vamos a ver en lo que tiene que ver con calores sensibles y calores latentes. Porque un cambio de estado se puede hacer a temperatura constante. ¿Sí? Siempre y cuando que haya una variación en la presión. Esa es una de las cosas que se puede, o sea, que se puedan tener. Uno puede ir realizando esas diferentes variaciones. Es como, por ejemplo, una olla a presión. ¿Por qué se llama olla a presión? Porque lo que hace es variarme la presión. Entonces, al variarme la presión interna, también me va a variar ¿qué? Como me va a generar una mayor presión interna, entonces internamente también va a haber un mayor calor. ¿Listo? Que se van a tener dentro de eso. Entonces, una cosa es la temperatura, otras cosas son los calores, pero que vamos a ir viendo poco a poco. Otras partes que vamos a tener muy pero muy en cuenta en relación son que la densidad, la masa y el volumen, ¿cierto? ¿Y por qué aparece ahí la densidad? Pues porque si tengo masa y tengo volumen, entonces ahí me aparece una relacioncita entre ellos que sería ¿qué? La densidad. ¿Listo? Porque miren que si estamos hablando, aquí les estuve hablando acerca de cambios de estado, entonces los cambios de estado tienen que ver con cada uno de estos diferentes apartes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un cambio de estado, voy a tener una variación de volumen, ¿o no? ¿Será que sí o será que no? ¿Cuál es el volumen de un hielo? ¿Cuál es el volumen de un vaso de agua? ¿Cuál es el volumen de un vaso de agua líquido? ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen de un vapor de gas? ¿Listo? Entonces, podemos coger un hielo, ¿cierto? O sea, agua en estado sólido, empezar a calentar y vamos a ver que si le empezamos a medir los volúmenes, vamos a ver que va a tener unos volúmenes completamente diferentes. ¿Listo? Para que tengamos eso como muy, pero muy, muy en cuenta. Porque recuerden que cómo están las partículas en estado sólido, están completamente unidas, o sea, están juntas. Ya después, a medida que se empieza a calentar, se empieza a generar pues como ese caos que vamos a ver más adelante porque se genera en ese caos y que es de gran importancia también acá, que lo empezamos a generar dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Y lo otro entonces, lo más importante acá es que cuando yo estoy calentando algo, eso que yo estoy calentando lo estoy calentando desde un punto inicial. ¿Listo? Y lo voy a llevar hasta una temperatura requerida, o sea, hasta la temperatura que yo deseo, hasta la temperatura que yo quiero. O sea, que estoy empezando en un estado inicial y lo estoy llevando hasta ¿qué? Hasta un estado final. ¿Listo? Pero acá, en esta parte, yo lo que necesito es llegar de acá a acá. ¿Listo? Pero lo que no necesito saber es cuánto es el tiempo que transcurre entre ellos. Es como, por ejemplo, como yo les he enseñado, o sea, hay varias formas de hacer varias cosas. Yo como les he enseñado que hay caminos rápidos y hay caminos despacios. Uno coge el camino más seguro, ¿cierto? O sea, el camino donde uno se sienta más seguro para poder llegar hacia allá. ¿Listo? Bueno, otra definición entonces de lo que tiene que ver con termodinámica es que es movimiento o circulación de la energía y su capacidad para producir trabajo. Su capacidad para producir trabajo, o sea que volvemos otra vez a la física. Por eso es que la termodinámica tiene tanta relación con la fisicoquímica,
por ejemplo, cuando yo estuve en la universidad, mi materia no se llamó termodinámica, sino que se llamó físico-química, ¿cierto? Como puede haber para otras personas que se haya llamado de otra forma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que es ¿qué es trabajo? ¿Cierto? Trabajo es que es la fuerza para yo realizar un desplazamiento, ¿cierto? O sea, la fuerza para yo poder hacer un desplazamiento. Recuerden eso, que eso lo vieron en física del movimiento. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso, cómo se enfoca acá con la termodinámica. Miremos cómo funciona una simple un simple motor a vapor. Un simple motor a vapor. Entonces, acá tenemos carbón, tenemos un combustible. ¿Listo? A este combustible, que debe ser un combustible pues obviamente inflamable, entonces le agregamos calor para que el combustible se pueda quemar. ¿Qué es lo que va a hacer ese calor? Va a calentar aquí agua. ¿Agua que está en qué estado? Agua que está en estado líquido. ¿Listo? El agua está ahí en estado líquido. ¿Qué volumen tiene? Tiene aquí un volumen. ¿Listo? Cuando, dependiendo de la presión a la cual esté, porque está confinado, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar acá es que cuando este calor, o sea, cuando el vapor de agua se caliente por completo, va a encontrar por acá como una salidita, ¿cierto? Una salidita por acá que es el aire. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer él? ¿Cuál es el volumen de un gas? El espacio que lo contiene. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él lo que va a hacer es tratar de buscar esta salida. Pero el problema que él encuentra es que cuando trata de buscar esta salida, se encuentra acá con ¿qué? Con un pistón. Entonces, para poder mover este pistón, ¿cómo se llama poder mover este pistón? Este pistón, para poderlo mover, se llama trabajo, ¿cierto? ¿Por qué trabajo? Porque lo está desplazando desde acá hasta acá. ¿Por medio de qué? De una fuerza. ¿Qué es la fuerza de qué? Del fluido. O sea que hay, entre otra materia, que es ¿qué? Mecánica de fluidos. ¿Listo? Entonces miremos que los residuos sólidos, o sea, aquí se nos conjugan todas las materias. Miren, acá estamos viendo termodinámica, estamos viendo química, estamos viendo física, estamos viendo mecánica de fluidos, estamos viendo hidráulica. Entonces, este pistón se me mueve. Apenas yo genero ese trabajo sobre ese pistón, hago ese desplazamiento, o sea que genero ese trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estaba el pistón? El pistón está aquí quieto, relajado. Pero apenas lo moví, hubo un desplazamiento. Entonces, ¿qué pasó acá? Energía cinética y energía mecánica. Energía cinética y, energía estática y energía cinética. ¿Listo? Porque recuerden que pues es la energía sin movimiento y energía con movimiento. Energía sin movimiento más energía con movimiento, ¿eso me da qué? Energía mecánica. O sea, que esa energía me va a generar ¿qué? Ese pistón me va a generar el desplazamiento de estas rueditas que tengo acá, ¿cierto? De estas rueditas que están acá. ¿Y esas rueditas son qué? Un generador. ¿Un generador de qué? Un generador de energía. ¿Listo? Un generador de energía. Que ya entonces me va a producir energía, y eso ya se lleva unos electrodos, toda la cosita, y ya. Y ahí ya puedo almacenar. Hasta aquí llegamos nosotros. ¿Listo? Hasta aquí llegamos nosotros. ¿Y por qué digo llegamos nosotros? Porque miren lo importante que hay acá. Inicié hablando de esto acerca de aquí qué iba a haber. De que aquí lo que iba a haber era que un combustible, ¿cierto? Que en este caso yo le llamé carbón. Pero ¿saben cómo se va a llamar para nosotros realmente este combustible que vamos a tener acá? Este combustible que vamos a tener acá realmente van a ser ¿qué? Residuos sólidos. ¿Listo? O sea que los que me van a generar el calor para poder convertir esa agua que pasa de estado líquido a estado gaseoso no va a ser el carbón, no va a ser la gasolina, van a ser que los residuos sólidos. ¿Listo?
Eso es lo que vamos a ver. Y por eso esto es la importancia de la termodinámica, en la valoración energética de los residuos sólidos. Porque así, termodinámicamente, es que nos va a funcionar una planta energética. ¿Listo? Ahora bien, también tenemos entonces que para estos diferentes residuos, o sea, para todo este sistema termodinámico, pueden existir tres clases de sistemas: unos sistemas cerrados, unos sistemas abiertos y unos sistemas aislados. ¿Cuáles son los sistemas cerrados? Los sistemas cerrados son aquellos en los cuales no está entrando ni saliendo masa. O sea que la masa va a ser constante hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en sistemas de valoración energética, como lo son la pirólisis o los biodigestores discontinuos, ¿cierto? Discontinuos, en estos biodigestores, la masa siempre va a ser la misma, o sea, la masa de entrada. Ah, ¿que es que eso se me convirtió en gases? Sí, por eso, pero ¿hubo más entrada de masa? No, lo que cambiaron fueron los volúmenes internos, porque cambió de estado, pero la masa está ahí, y si cambia el volumen, pues obviamente va a cambiar la densidad. ¿Listo? Va a cambiar la densidad. O sea, un hielo pesa lo mismo que en el vaso de agua. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una variación en el volumen. Al existir esa variación en el volumen, entonces por ende va a haber una variación ¿en qué? En la densidad. Entonces eso pasa dentro de los sistemas, ¿dentro de qué? Dentro de los diferentes sistemas cerrados. O sea, no voy a tener un ingreso de una masa. Por eso se los pongo acá como si fuera una olla a presión. ¿Qué pasa en la olla a presión? Usted mete todo ahí y usted empieza a calentar, ¿cierto? Hay un calentamiento externo que va a generar el calor interno, pero posteriormente usted va a seguir agregando masa, no, o destape esa tapa a ver cómo le va, ¿cierto? Entonces por eso, porque se están generando esas presiones ahí, entonces ahí tenemos un sistema completamente cerrado. Caso contrario en los sistemas abiertos, como son en los biodigestores continuos y semicontinuos. ¿Listo? Entonces, los biodigestores continuos y semicontinuos, ¿qué es lo que pasa? Estamos agregando masa continuamente. ¿Listo? Estamos agregando masa continuamente. Pero también me está saliendo masa constantemente. Acá en el sistema cerrado me entró masa. Cuando yo ya cerré el sistema, ya no vuelve a salir masa. Solamente cuando abro la tapita y empieza a salir el gas. Ahí ya entonces lo que se busca es una igualación de las presiones, que la presión interna sea igual a la presión externa, y apenas se tenga esa igualación, pues es porque todos esos gases salieron. Mientras que acá en el sistema abierto, que son los biodigestores abiertos, perdón, los biodigestores continuos y semicontinuos, estamos agregando masa constantemente, pero también me está saliendo masa constantemente. ¿Cuál sería esa masa que me está saliendo constantemente? Pues me está saliendo el biogás, me está saliendo los diferentes fertilizantes que me salen, ¿cierto? Los diferentes efluentes que salen del biodigestor, que posteriormente se utilizan de otra forma, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, por eso es comparable con un sancocho comunitario, porque en el sancocho comunitario, pues acá nosotros estamos calentando la papa, todo, ¿cierto? Y ya después de calentar la papa y todo, y la yuca, entonces le empezamos a agregar la carne. Pero que a este man le dio por acá hambre, entonces, ¿qué hacemos? Sáquele un plato y éntele y dele, ¿cierto? Pero que este comió mucho, entonces me descuadró la sopa, entonces échele más agua. Entonces miren que hubo una salida de masa para darle sopa a él, pero también hubo una entrada porque ya después, como decimos popularmente, le echamos más agua a la sopa. ¿Listo? Ese sería entonces como esta parte acá dentro de esto que estamos viendo, que sería entonces esa importancia de la termodinámica dentro de la valoración de los residuos sólidos.